no a la gente, porque para predicar y buscar a la gente es muy fácil, pero para predicar y buscar a Dios es más fácil, es más difícil. ¿Cuál es más paso importante para buscar a Dios cuando eres un pastor? Como pastor, cuando uno pastorea, el mayor miedo que tiene es el fracaso como pastor. El problema que el mundo nos ha hecho pensar que fracasar como pastor es que nuestra iglesia sea pequeña o que la gente se vaya. Y en ese momento, para que la gente no se vaya y se quede, podemos cambiar el mensaje para que les guste más, para que entonces se queden más o para que vengan más. Y eso es lo fácil. Lo fácil es darle a las personas el mensaje que quieren oír, tener una iglesia llena de personas y creer que así nuestro ministerio ha tenido éxito. Pero lo difícil es que incluso cuando la gente no le gusta ese mensaje, no quiere oír ese mensaje y algunos se van a otro lugar, tú seguir siendo fiel a Dios. Y que aunque queden pocos al final del camino, cuando lleguemos ante Dios, el Señor nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El pecado más difícil con el que un pastor puede luchar después del orgullo es el temor a los hombres. Es estar muy preocupado por la opinión de las personas. Imagínate, para mí lo fácil es traer un mensaje, yo preguntar a los hermanos cómo es la iglesia, qué les va a gustar, así les caigo bien, así me invitan otra vez, pero no pensé nada de eso y no tuve miedo de ofender a alguien con mi mensaje. Me molestaría ofender si son mis palabras, pero si ofende la Biblia, si la Biblia le hace sentir a alguien que no es un verdadero cristiano, gloria a Dios. Se va a enfadar no conmigo, se va a enfadar con Dios y se va a enfadar con su palabra. Entonces, lo más difícil para un pastor es eso. Es mirar a la gente y decir: yo valoro más la opinión de Dios que la vuestra. Os amo, pero Dios es más importante para mí que la de vosotros. Eso es lo más difícil del ministerio. Muchas gracias. Él era el del paraquedos. Él me confundió. ¿Alguien más? Es que lo he explicado muy bien. Se entendió todo. Se entendió todo. Bueno, vamos a ver si no hay nadie más alguna pregunta. Yo sé que tú tienes ya preparadas alguna pregunta que te hicieron. Sí, me pasaron algunas. Exactamente, y así lo quieres ya responder. Si no hay más preguntas, ya puedes hacer. Sí, ¿queréis que os diga las que me han pasado? Me han dicho estas, por si son tímidos y no te dicen nada. Bueno, la primera pregunta de la lista que tengo hablaba del nuevo nacimiento. Y la pregunta era cómo Nicodemo tenía que saber sobre el nuevo nacimiento. Es decir, cuando Nicodemo y Jesús se encuentran, y Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, y Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo siendo mayor, siendo viejo, me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer? Entonces Jesús le hace una pregunta interesante, le dice: Nicodemo, ¿cómo siendo tú maestro no entiendes esto? ¿Cómo siendo tú maestro de la ley, alguien entendido de la ley, no entiendes esto? Y claro, nosotros la palabra nacer de nuevo la encontramos en Juan 3, pero no vemos que Moisés hable directamente de nacer de nuevo. Entonces claro que Nicodemo no va a saber eso, pero Jesús dice que Nicodemo sí debería saber de lo que está hablando Jesús. Y vamos a ir a la Biblia, que es más práctico. Acompañadme a Ezequiel 36. Ezequiel 36. En los versículos 25 al 27, el profeta Ezequiel dice esto: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré
enviaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Claro, lo que Jesús sabe es que Nicodemo conoce la profecía de Ezequiel. Y lo que Jesús nos da a entender es que Ezequiel, eso que está escribiendo es el nuevo nacimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos de nuevo? Que el Señor quita de nosotros el corazón de piedra, nos da un nuevo corazón de carne. Por eso la Biblia dice: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Nos ha dado un nuevo corazón y nos da su espíritu, ¿no? Efesios capítulo 1 dice que después de escuchar el mensaje de salvación, el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, después de escuchar y habiendo creído en él. Entonces, cuando Ezequiel dice esto, Ezequiel está describiendo el nuevo nacimiento. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, y que Nicodemo tenía que entender de qué hablaba Jesús, lo que está diciendo es que lo que dijo Ezequiel es eso, es el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo debería haber sabido de lo que hablaba el profeta. Pero eso también nos enseña algo, que los judíos, muchos de ellos tenían un conocimiento de la palabra, pero estaban ciegos a lo espiritual. Ellos repetían versículos, citaban textos, pero estaban ciegos, no los entendían. Por eso Jesús vino a traer como lo que muchos teólogos han llamado el espíritu de la ley, la vino a dar a conocer, a explicar con mayor claridad. Para un judío, el adulterio era meterte en la cama con otra mujer. Pero Jesús dice: a ver, no es solo eso, quien mira a una mujer y la codicia y adulteró en su corazón. Para un judío, matar era apuñalar a una persona, y Jesús dice: quien habla mal de un hermano ya lo ha matado en su corazón. Entonces Jesús vino como a decirles: os habéis quedado con lo externo y no habéis entendido que se trata del corazón. Por eso el judío se preocupaba mucho de: oye, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús los mira y dice: es que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. De ahí es lo que dice la Biblia: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los homicidios, las envidias? De vuestros corazones. El problema de todos nuestros males es del corazón. Un hombre que golpea a una mujer, el odio está aquí. La mano solo enseña lo que pasa aquí dentro. Un hombre que se va a una mujer, un hombre que se va a la cama con otra persona, está aquí el problema, no está en la cama. La cama solo muestra el problema de dentro. Cuando yo miento a mis padres, el problema no es la palabra, el problema es la mentira de mi corazón, que no los honro, que no los respeto y por eso les miento. Por eso siempre el Evangelio apunta al corazón, a tratar el corazón, para que cuando el corazón esté bien, lo de fuera estará bien. Entonces, Nicodemo tenía que entender lo que era el nuevo nacimiento, porque la Biblia en el Antiguo Testamento ya hablaba del nuevo nacimiento. Pero eso también nos enseña que el nuevo nacimiento no es algo que podemos hacer nosotros. Si yo os preguntara a vosotros cómo se puede nacer de nuevo, ¿qué me diríais? Solo así. O él lo hace, o nadie puede. Porque tú miras, bueno, hay que arrepentirse y creer, me parece bien. Pero la Biblia nos deja claramente algo: amamos el pecado. Si yo me arrepiento de mi pecado es porque el Espíritu Santo me ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y si yo creo el Evangelio es porque el Espíritu de Dios me ha dado fe para creer. Entonces la obra de mi salvación depende completamente del Señor. ¿Podemos nacer de nuevo? En nuestra iglesia nos gusta decir que Dios me hizo nacer de nuevo. Yo no nací de nuevo. Dios me hizo nacer de nuevo. Dios me convirtió. Dios me salvó y por eso la gloria es de Dios. Yo no me convertí, yo no nací de nuevo. Yo lo
hizo Dios en mí, la gloria es toda del Señor, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y yo amaba el pecado. Si Dios no me hubiera convencido por su Espíritu, nunca dejaría el pecado porque me gusta. Y la gente que diga que no le gusta, miente. Porque ahora sois creyentes, tenéis al Espíritu Santo y todavía a veces pecáis. Eso es porque gusta. Nadie hace lo que no le gusta. A mí no me gusta mucho la verdura. Si tú me pones aquí un plato de judías, lo puedes dejar ahí 800 horas, que yo no tengo ninguna tentación. Pero si me pones aquí una pizza, me pongo nervioso. Nosotros comemos lo que nos gusta. Si miento, porque me gusta. Si miento, mira la prueba de que somos malos. Yo nunca tengo que orar a Dios para decir, Señor, hazme más mentiroso, que soy demasiado sincero. Yo le digo a Dios, hazme más sincero, no quiero mentir. Yo nunca oro a Dios y digo, Señor, hazme más nervioso, que soy demasiado paciente. No, le digo, Señor, hazme más paciente, que soy muy nervioso. ¿Te has dado cuenta? Si fuéramos buenos, no tendríamos que pedir tanto, que Dios nos ayude con todo lo malo que nos sale. Mira, nosotros luchamos para ser buenos, porque lo malo nos sale natural. Aquí nadie se esfuerza por hacer lo malo. Aquí todos nos esforzamos por hacer lo bueno. Y nos tiene que ayudar Dios. Pero para hacer lo malo nadie nos tiene que ayudar. Ni el diablo, que nadie le eche la culpa al diablo. Sale de nosotros. Mentir, robar, el rencor, eso es aquí dentro, es natural. Solo en Dios podemos matar eso. Y eso enseña que el pecado nos gusta. Y debemos orar cada día que por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios mate ese deseo y nos dé un gusto nuevo por lo santo, un gusto nuevo por lo que a Dios le agrade. Yo nunca habría imaginado que me gustase orar. A mí me dices hace 20 años, vamos a orar un rato. Qué aburrido. Vamos a leer la Biblia. Vamos a un culto. ¿Qué culto en la iglesia? Eso para viejos y aburridos. ¿Y por qué ahora me gusta tanto? ¿Por qué me gusta? Claro, es la obra del Espíritu Santo. Ahora tengo otro corazón. Y el corazón que me ha dado Dios es un corazón que ama las cosas de Dios. Pero Él ha tenido que quitar el viejo, porque el viejo no amaba a Dios. Entonces, nosotros debemos entender y dar gracias a Dios por esa obra que ha hecho en nosotros, porque toda la ha hecho. Toda la ha hecho. Había otra pregunta que me parecía interesante, y era el hecho de que si Dios cambiaba de opinión, de que si nuestros ayunos o nuestras oraciones podían hacer cambiar a Dios de opinión. Y había algún ejemplo, por ejemplo Nínive, ¿no? Que Dios envió a Jonás a llevar un mensaje de juicio, ¿no? Jonás va a Nínive y dice, Dios va a castigar esta ciudad. Entonces Nínive decide hacer un ayuno, no sé si lo recordáis, que ponen a ayunar hasta los animales. Dice, hasta los animales aquí van a ayunar. Y sale esa frase, ¿no? Dios se arrepintió del juicio que iba a mandar sobre Nínive. Y ahí llega esa pregunta, ¿no? Dios cambia de opinión, si yo ayuno puedo cambiar. La verdad es que no. ¿Por qué? Primero, porque Dios es inmutable. Amén. Segundo, porque cambiar de opinión significa que la primera no era perfecta. Significa que te equivocas. Y Dios no se equivoca. Y otra cosa, eso contradice una enseñanza bíblica. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros nos arrepentimos porque nosotros fallamos. Voy a la derecha y digo, no era por aquí, era por aquí. Es como si Dios hubiera dicho, voy a condenar a Nínive. No iba a condenar. No. Lo que pasa es lo siguiente. Desde el principio, Dios quiso salvar a Nínive. Siempre quiso salvar a Nínive. ¿Cómo sabes eso? Cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y predica, Jonás, ¿qué hace? Se marcha, ¿verdad? Huye. Y cuando Dios trata con Jonás, Jonás al final revela por qué huía.
Algunas personas dicen, Jonás huía porque tenía miedo, porque en Nínive mataban a los profetas y los... Pero Jonás al final dice lo que pasa. Jonás mira a Dios y dice, cuando Nínive se arrepiente, Jonás mira a Dios y dice, yo sabía que tú eras bueno y que si esta gente se arrepentía los ibas a perdonar. Jonás odiaba a los de Nínive. Y Jonás sabía, si yo les digo que viene juicio y se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y yo no quiero que Dios perdone a esta gente. Yo quiero que sean condenados. Nosotros a veces somos así. Nosotros, a mi padre que me hizo esto, que le predique otro. Somos como Jonás con algunas personas. Entonces, Jonás sabe que Dios lo mandó para predicar y Jonás sabe que si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y por eso Jonás no quiere ir. Entonces, desde el principio se nota que Dios tenía un plan de salvación. Cuando la Biblia muestra Dios se arrepintió, a veces lo vemos hasta de la creación, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dos cosas. Primero, la palabra arrepentirse ahí no es la misma que usamos en la Biblia cuando se habla de nuestros pecados. Muchas traducciones están cambiando la palabra arrepentirse por una que me gusta más, le pesó a Dios, le dolió en el corazón. Pero hay otra cosa interesante, esas palabras, y esto ya es un poquito más detallado, esas palabras aparecen en textos narrativos. La Biblia tiene diferentes tipos de textos. Los Salmos es un libro de ¿qué? Son canciones, ¿verdad? Es un libro poético, como el libro de Job, como el libro de Cantares. El libro de Cantares está lleno de metáforas, ¿verdad? Eres como una gacela, como una cierva, pero tú sabes que no es así. Hay libros de la Biblia que tienen mucha poesía. Hay libros de la Biblia que son narrativos. ¿Qué significa? Que cuentan una historia. Pasó esto y pasó aquello y pasó aquello otro. Y hay libros de la Biblia que son doctrinales, que enseñan cosas. Dios es amor. Eso no es una historia, eso es una doctrina, una enseñanza. Dios es santo, eso no es una historia, eso es una doctrina. Cuando la Biblia habla de Dios, dice, Dios no se arrepiente, Dios no miente, Dios no cambia de parecer. Eso es una doctrina. Pero cuando en los textos narrativos que cuentan historias dice Dios se arrepintió, es lo que han llamado un lenguaje fenomenológico. Es un lenguaje que utilizan para que nosotros entendamos lo que Dios ha hecho. Es un lenguaje para que quien lee la historia sepa lo que ha pasado. No está diciendo que Dios se arrepiente, simplemente que entendamos que ha habido un cambio de situación, para que los humanos entiendan qué acaba de pasar. Entonces lo explica de una manera comprensible para nosotros, pero no nos está diciendo que Dios cambie de opinión, porque si no nuestra salvación no sería segura. Si Dios cambia de opinión, hoy soy salvo, pero imagínate que al final de mis días Dios dice, ahora no salvo a nadie y todos para el infierno. No, hombre, Dios, tú, ¿por qué estamos seguros de que hay un cielo? ¿Por qué estamos seguros de que hay una gloria? ¿Por qué estamos seguros de que hay cielos nuevos y tierra nueva? ¿De que somos salvos? Porque Dios no cambia. Si tuviéramos un Dios que cambie de opinión, yo tendría mucho miedo, porque digo, hoy me ama, mañana no. Y al otro día me vuelve a amar. No, eso lo hacemos los hombres, Dios no. Entonces, cuando aparece eso de Dios se arrepintió, es simplemente para explicarnos lo que ha pasado. Pero no está hablando del carácter de Dios, no está hablando de los atributos de Dios, porque Dios es inmutable, es el mismo ayer, hoy y siempre. Además es interesante, la Biblia dice que Dios conoce el fin desde el principio. Cuando Dios manda a Jonás con un mensaje de juicio, Dios ya sabe que Nínive se va a arrepentir, porque Dios ya sabe lo que va a pasar. Entonces, desde el principio Dios tenía el plan de salvar. ¿O vosotros creéis que cuando Adán y Eva pecan, a Dios le pilló por sorpresa? Han pecado, ¿ahora qué hacemos? Hay que solucionar esto, plan B, no sé, a ver, una solución, que se me ha complicado la creación. No pasó así. ¿Por qué sabemos que no pasó así? Porque la Biblia dice, hablando de Jesús, que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Mira qué frase bonita. Antes de que Dios dijese, haya luz, Dios ya sabía, va a haber cruz.
Antes de que Dios pusiese el sol ahí, Dios ya sabía, la cruz va a pasar. La cruz va a pasar. Dios sabía que iban a pecar, porque Dios sabe todo. Amén. Pasado, presente y futuro, porque Dios es eterno. Dios no existe en nuestros tiempos. Presente, pasado, futuro. Dios es un ser eterno. Conoce absolutamente todo. Entonces sabía lo que iba a pasar con Nínive. Por eso mandó a Jonás. Sabía que Jonás intentaría escapar. Por eso mandó al pez. Sabía todo. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Otra pregunta. Yo me puse algunas que me parecían interesantes y no polémicas. Digo, no quiero tampoco generar polémica. Esta me gustó también. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No significa eso que toda persona que oye el Evangelio debería tener fe. No. Y vamos también un poquito a la Biblia para entenderlo. Vamos a 2 de Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 1. Primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 1, versículo 21. Dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Cuando Pablo dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no dice todo el que oye la palabra de Dios tendrá fe. Pero dice que la fe vendrá a través de eso. Los que lleguen a tener fe será a través de eso. No será a través de sus padres, no será a través de un amigo, será a través de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice a los Corintios que Dios ha querido salvar a través de la predicación del Evangelio. Cuando Pablo dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo que Pablo está hablando es que el medio que Dios ha utilizado y ha determinado usar para alcanzar a los pecadores y que crean es la palabra de Dios. Pero no dice que todo el que escucha la palabra tiene fe. ¿Por qué? Vamos a Efesios, en un momentito, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Pero mira que dice ahora, y esto no es de ustedes o no es de vosotros, sino que es don de Dios. Pablo ha dicho, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero esa fe no es nuestra, es un regalo de Dios. Así que Dios ha querido salvar a través de la predicación de la palabra a los que creen, pero los que creen son los que Dios les da fe para creer, porque la fe es un regalo de Dios. Por eso hay un momento en el libro de Hechos que cuando habla de gente que se salva, dice, y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Y eso es algo que debemos tener claro. No podemos transferir fe, no podemos comprar fe. La fe es algo que solo Dios nos puede dar y debemos orar para que Dios dé fe a los que no creen. Debemos orar y pedir que Dios tenga misericordia y dé el regalo de la fe a aquellos que hoy son incrédulos. Esta me pareció también interesante. ¿Está mal compartir un tiempo de adoración? Yo no sé si aquí a lo mejor alguien lo ha hecho o tiene esa pregunta, pero ¿está mal compartir un tiempo de adoración o congregarse con una persona unicitaria? Una persona unicitaria está condenada aunque busque la santidad y en su vida haya obras semejantes a las del creyente. Primera cosa, sí están condenados.
Buscar santidad y buenas obras no es el camino a la salvación. Vamos a dar un ejemplo. Un musulmán es salvo, pero busca santidad. El buen musulmán, digamos, entre comillas, no bebe alcohol, se abstiene de los alimentos prohibidos, hace 3 rezos al día, hace obras de caridad, practica ayunos y fuertes, tiene su ramadán, intenta obedecer los mandamientos. Es decir, un musulmán busca buenas obras para agradar a su Dios, pero no es salvo, porque no tiene a Jesucristo como Señor. Un judío, yo espero que aquí estemos de acuerdo, un judío no es salvo, solo por haber nacido en Jerusalén y ser judío. Pero déjame decirte algo, buscan guardar la ley alimentaria que dejó Moisés, van a la sinagoga, guardan el día de reposo, comen panes sin levadura, celebran la Pascua, y los ortodoxos van con los bordones, viven su vida religiosa, van al muro de los lamentos, hacen sus rezos y acabarán en el infierno porque niegan al Señor Jesucristo. Pero los unicitarios creen en el Señor Jesucristo, pero creen mal, porque el unicitario te dirá que Jesucristo es el Padre. Hay una canción que hoy hemos cantado, que es la que más utilizan ese versículo ellos, porque hay un momento en el que el profeta Isaías habla del Señor Jesús y en esa parte dice que se nos dará un niño, admirable consejero, príncipe de paz, pero ahí aparece Padre. Y ellos dicen, ¿no ves? El niño que se nos da es el Padre. A ellos les gusta mucho usar ese pasaje que dice, cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Ellos dicen, ¿no ves? Jesús es el Padre. Y yo, no, Jesús y el Padre son uno. Él no dice, yo soy el Padre. Y esto es sencillo, mi mujer y yo somos uno. La Biblia dice que mi mujer y yo somos una sola carne, pero yo no soy mi mujer. Y mi mujer no es yo. Eso habla de nuestra unidad. Eso habla de nuestra unidad. Y cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno, habla de su unidad perfecta, unidad eterna que han tenido el Padre y el Hijo. Si Jesús es el Padre, ¿con quién habla Jesús en la cruz cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está hablando con él mismo? Si Jesús es el Padre, ¿quién es el que está en el bautismo de Jesús cuando una voz de arriba dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Incluso aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa encima de Jesús. Si Jesús es el Padre, ¿quién habla en el monte de la transfiguración cuando Jesús aparece entre Moisés y Elías y una voz dice, ese es mi Hijo amado, a él oíd? Jesús no es el Padre, Jesús es el Hijo. Tenemos un único Dios, porque solo hay un Dios. Deuteronomio lo dice, ese es el Shema de Israel, Shema, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, pero tenemos un Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tenemos un Dios, como dicen los unicitarios, en 3 manifestaciones. Un Dios que se manifiesta como Padre o como Hijo o como Espíritu, no, un Dios en 3 personas. Porque incluso las 3 personas de la bendita Trinidad aparecen en la Escritura hablando de nuestra salvación. El Padre entrega al Hijo y el Hijo nos concede al Espíritu. La Trinidad completa tiene que ver con nuestra salvación. Mira qué hermoso. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Hijo nos redimió y nos dio el Espíritu que nos santifica y nos sostiene hasta el final. La Trinidad participó en nuestra salvación, pero esa Trinidad no son 3 dioses, es un Dios. El problema es que nuestras mentes son limitadas y a veces nos cuesta entenderlo, pero eso es lo que reflejan las Escrituras. Y cuando un unicitario dice Jesús es el Padre, está negando quién es Jesús y no tiene al Jesús verdadero. Entonces el unicitario está en una herejía condenatoria. No es una cosa secundaria. Por ejemplo, aquí podemos tener puntos de vista diferentes en algunas cosas de la vida cristiana, pero deberíamos tener todo igual en cuanto al fundamento de nuestra fe. Es como, entonces, ¿y los católicos? Creen en la Trinidad. Creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. No son unicitarios, pues vamos el domingo a misa.
problema es que tampoco creen en Jesús conforme a las Escrituras. Porque las Escrituras afirman que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y los católicos romanos establecen que María es una corredentora. Y que de alguna manera, bueno, los católicos dicen Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, y María es la mediadora entre los hombres y Jesús. No, solo hay un camino al Padre, y ellos inventan un camino aparte que se llama María, porque ellos tienen un dogma de fe en cuanto a María. Ellos no lo van a aceptar porque sería pecado y no lo van a reconocer, pero ellos son idólatras. Ellos muchas veces dicen que los evangélicos despreciamos a María, y quien desprecia a María son ellos. Porque si María viese lo que los católicos hacen con ella, diría: paren ya de rezarme, paren ya de ponerme velas, paren ya de creer que yo salvo, o que María ruega por nosotros. Yo no ruego por nadie. Nosotros sí que respetamos a María. Nunca hablamos mal de María, nunca despreciamos a María, pero María fue un instrumento por la gracia de Dios, una fiel sierva del Señor, un ejemplo de mujer de fe, porque recibir ese llamado de dar a luz al Hijo de Dios, siendo una mujer que sabía que iban a llamarla ramera y mentirosa y muchas cosas por eso, y aún así en fe obedecer, es un ejemplo de mujer de fe, pero es una hermana en Cristo, escogida con un papel muy importante en el plan de redención, dar a luz al Hijo de Dios, pero nada más. No ruega por nosotros, no es corredentora, no es mediadora. Entonces ellos también tienen un Jesús equivocado, porque tienen un Jesús que no es suficiente. Necesitan los santos, necesitan a la Virgen, Jesús no basta. Nuestro Jesús es todopoderoso. Otra pregunta que me gustó fue esta. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Hace esto referencia al poder renovador de la Escritura o a la justificación? Es decir, ¿hace referencia esta frase a que la palabra nos salva de alguna manera, nos separa para Dios y nos hace justos, o tiene que ver con la vida cristiana? Yo creo que las dos cosas. Vamos a las Escrituras, vamos a 1 de Pedro un momentito. Voy rápido. 1 de Pedro, capítulo 1, y versículo 23. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice lo siguiente: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Mira, habéis nacido de nuevo mediante la palabra de Dios. Así que lo que Pedro está diciendo, que de alguna manera la palabra de Dios juega un papel importante en nuestro nuevo nacimiento. ¿Pero por qué? Por lo que ha dicho Pablo en Romanos 10:17. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Hemos tenido que ser expuestos a la palabra de Dios para haber creído el Evangelio y entonces ser justificados y separados para Dios. Pero al mismo tiempo, como hemos visto hoy, la palabra de Dios es un instrumento de santificación en la vida del cristiano, en la vida diaria del creyente. Es por la palabra que conocemos la voluntad de Dios, y es por la palabra que conocemos lo que Dios quiere, y es por la palabra que conocemos lo que Dios aborrece. Y terminaré con una, esta para acabar. Esta me parece interesante y la dejo para el final y espero que no traiga revuelo. En Mateo 13:10, Jesús afirma que habla en parábolas para que no le entiendan todos. Mateo 13:10, vamos al versículo, dice así: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Mira qué interesante, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane. Mira qué dice Jesús: a vosotros se os ha dado creer, pero Jesús a sus discípulos les hablaba en parábolas y les explicaba la parábola. Y a esas personas les daba la parábola y se quedaban como no entiendo nada. Y los discípulos dicen: ¿por qué a nosotros nos explicas la parábola y a ellos no les explicas la parábola? No entienden nada. Y Jesús dice: porque a vosotros se os ha dado creer. Y si se la explico, dice, no sea que ellos entiendan y se conviertan. A nadie le gusta esa frase de Jesús, porque teóricamente Jesús querría que se conviertan todos, y Jesús dice no. Y claro, es lo que dice la pregunta. Eso entra en conflicto con 1 Timoteo 2, 3, 4, donde Dios dice: no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero tenemos un problema, y lo he dicho antes bromeando, y es que la Biblia no se escribió originalmente en castellano. Se escribió originalmente en hebreo y un poquito de arameo, el Antiguo Testamento, pero en griego principalmente el Nuevo Testamento. Y la palabra todos, ahí en griego, es una palabra que es paz. La palabra paz en griego puede significar todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Eso es lo que puede significar en griego. Y eso no contradice la Escritura. Porque Dios quiere que todo tipo de personas se salven. Él mismo dice que va a haber un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Pero mira que dice, por ejemplo, Efesios 5:25, Pablo habla a los maridos y dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Y se dio a sí mismo ¿por quién? ¿Por quién es ella? Se dio por la iglesia. Ahora, Jesús en Juan 10 dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿El resto? No. Jesús hace una oración muy interesante que a mucha gente tampoco le gusta. Jesús está orando en un momento al Padre y dice: Padre, no ruego por el mundo. ¿Cómo, Jesús? ¿El mundo? No ruego por los míos. Y por los que han de creer por la palabra de ellos. Jesús se presenta como sumo sacerdote a intercede por los suyos y los que han de creer por la palabra de ellos. Así que no es contradictorio. El problema es que debemos entender que la palabra mundo y la palabra todos tiene que ser entendida en su contexto. Porque para mí es sencillo. Dios puede todas las cosas. Amén. ¿Sí? ¿Es soberano? Amén. Dios puede tocar un corazón. Amén. Cambiarlo. Amén. Entonces, si Dios quisiera tocar el corazón de todos y cambiarlos, ¿puede? Amén. ¿Por qué no pasa? Porque no es su voluntad. Porque Él puede hacerlo. El único conflicto que entraría aquí, haríamos un debate innecesario, es decir, ya, pero ha dejado el libre albedrío a los hombres. Pero si te hubiera dejado el libre albedrío a ti, tampoco estarías aquí. Tú no estás aquí porque libremente elegiste a Dios, tú estás aquí porque Dios tocó tu corazón. Porque si Dios te hubiera dejado seguir decidiendo, tú seguirías en tu pecado porque lo amabas. Pero Dios te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Entonces, puede ser que nos cueste entenderlo, pero es una realidad de las Escrituras. El Señor Jesús vino a salvar un pueblo y en aquella cruz lo salvó. El Señor Jesús no vino a hacer la salvación posible. El Señor no vino a decirme: yo me pongo en la cruz y ahora lo dejo hecho hasta aquí y el que quiera que lo aproveche. Porque nadie hubiera querido. El Señor Jesús en aquella cruz dijo: consumado es. Y compró un pueblo. Cada gota de su sangre pagó el precio de gente que Dios sabía que iban a creer. Por eso dice, mira, y vuelvo al texto que citó el hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, pero hemos dicho, según Efesios 2:8, que la fe es un don de Dios. Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y solo va a creer el que Dios me dé fe para creer. Dios es soberano y sabe a quién va a salvar. La realidad, según Romanos, es que nadie quiere a Dios. No hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios, ni uno solo. Pero Dios es tan bueno. Cuando yo explico esto y ya termino, las personas dicen, bueno, pero tu Dios entonces es así. Vas a Dios y Dios dice, a ti no te quiero. No, eso no es lo que enseña la palabra. Dios no rechaza a nadie. Jesús dice, el que viene a mí de manera alguna lo lanzo fuera. Que nadie va a Dios y Dios dice, no, a ti no te quiero, quiero a este. No, la cuestión es que nadie va a Dios, todos están huyendo de Dios. Y Dios es tan bueno que dice, si yo los dejo, todos van al infierno porque nadie me quiere. Y Dios es tan bueno que va a algunos y dice, mira, te voy a coger de la cabeza y te voy a traer a la fuerza. Voy a tocar ese corazón, voy a cambiar tu vida, porque tú nunca vas a venir por tu propia voluntad, pero yo voy a cambiar tu voluntad para que me ames. Dios es muy bueno, porque si nos dejara a todos hacer lo que queremos, todos acabaríamos en el infierno, porque nadie querría vivir en santidad. Nadie se levanta una mañana y dice, qué ganas de luchar con el pecado y ser santo. No, Dios siempre obró. Estábamos en un culto, nos predicaron y nos quebrantó, porque de nuestra voluntad nunca lo habíamos hecho.